Con cada año futbolístico que termina, siempre están las dos caras de la moneda, la alegría de salir campeón de la liga o una copa nacional, y la tristeza de algunos equipos que no pudieron evitar caer a la segunda categoría después de años intentando mantenerse en primera, o los recién llegados que solo duraron un año en la misma, pero cuando una historia termina otra empieza, y hoy vamos a sumergirnos en la emoción que rodea a los equipos que con esfuerzo, dedicación y con un fútbol excepcional han conseguido su billete a la élite, ya sean históricos que pasaron muchos años en el abismo o equipos que probaran las mieles de la primera división en su historia. Estos son los equipos que ascienden en las 5 grandes ligas europeas. Abrimos el video en la Premier League, y qué mejor manera que con un histórico como el Leeds United. La última vez que jugó en primera fue en la campaña 2022-2023, cuando los dirigió Marcelo Bielsa. Descendieron como penúltimos solo por delante del Southampton con 31 puntos cosechados. Al año siguiente acabó tercero de la Championship, pero perdió el playoff contra el mismo Southampton. Hay que recordar que solamente el primer y segundo lugar ascienden de manera directa, mientras que del tercero al sexto tienen que jugar un playoff hasta jugar la final única, donde se decide quién es el tercer ascendido, pero este año fue el bueno para los Whites, consiguiendo hacer 100 puntos y quedando como mandamás de la segunda categoría junto al Burnley, que fue el otro que ascendió haciendo la misma cantidad de unidades, durando apenas un año en Championship, tras bajar de la Premier en la 2023-2024, obteniendo solo 24 puntos en aquella campaña cuando los dirigió Vincent Kompany, y un regreso muy esperado fue el del Sunderland, pues desde la 2016-2017 no división, llegando incluso a caer hasta la tercera en la 2017-2018, para regresar otra vez a segunda en 2022, permaneciendo paciente hasta que le tocó ser el tercer ascendido esta temporada, eliminando al Coventry con un global de 3-2, donde en el último minuto su capitán Daniel Ballard les dio el pase a la final, que a la postre ganarían al Sheffield por 2-1, sellando así su regreso a la máxima categoría del fútbol inglés. En España ocurre el mismo escenario que en Inglaterra, primero y segundo son equipos de primera el siguiente año, y del tercero al sexto se disputan la tercer plaza. Antes de adelantarnos hay que hablar del Levante, quien sufrió su descenso en el 2022, cuando obtuvo solamente 35 puntos, cosa que los relegó a bajar de categoría. En 2023 el Alavés le negó el regreso, perdiendo la final por la mínima, y el año pasado ni siquiera quedó entre los 6 primeros, pero en esta ocasión logró su promoción, quedando primero producto de 79 puntos. El otro clasificado fue el Elche, quien no jugaba en primera desde el 2023, siendo el último de la tabla consiguiendo únicamente 25 puntos. El año pasado a duras penas y logró quedar en el puesto 11, muy alejado de la pelea por el ascenso, pero esta temporada obtuvo su clasificación con apenas 2 puntos menos que el azulgrana. Pero si hablamos de ascensos esperados, hay que mencionar el caso del Real Oviedo de la multipropiedad Martínez, pues la próxima temporada podrá decir que son equipo de 24 años deambulando entre segunda y hasta tercera división. El año pasado se quedó a la orilla de volver, pero cayó contra el Español de Barcelona con un global de 2-1. El presente año no falló y eliminó al Almería por 3-2. En la ida de la final perdió la ida contra el Mirandés, pero la vuelta venció 3-1, y así más de 2 décadas después el Oviedo reclama su lugar entre los equipos de primera división en el fútbol español, poniendo fin al calvario. En Italia el Sassuolo vuelve tras un año en el infierno de la Serie B, dejando de ser equipo de primera categoría en 2024, terminando en la antepenúltima posición tras obtener en aquel año solamente 30 puntos, caso contrario liderando la tabla de posiciones en la segunda división y haciendo 82 puntos. Otro que tuvo que esperar un largo tiempo por su regreso fue el Pisa del Pippo Inzaghi, más precisamente 34 años desde la última vez que jugó la Serie A la temporada 90-91. A causa de una bancarrota el equipo tuvo que empezar desde la quinta división italiana, y de a poco fue escalando hasta casi lograrlo en 2022 cuando perdí frente al Monza, quedándose con el sabor amargo de casi regresar, y en 2025 lograron el ansiado regreso, al terminar segundos de la tabla con 76 unidades, y el último que los acompañará de vuelta a primera división es el Cremonese. Desde la 2022-2023 la Cremo bajó a Serie B terminando penúltimo al conseguir
conseguir 27 puntos, apenas un año regresar, pero al empatar a 0 y perder por 1-0 contra el Venecia, tuvieron que esperar otra temporada más, para remontar al Juve Stabia en semifinal, y al Spezia por 3-2 ñara de ese modo, poner fin a la espera de volver a ser de primera. En Alemania el Colonia vivió un año solo en el terreno de la segunda división, ya que descendió de forma directa en 2024 como penúltimo de la Bundesliga sacando solo 27 puntos, y en segunda categoría no tuvo muchos problemas para subir de nuevo al terminar en la primera plaza producto de 61 puntos obtenidos, y otro de los casos curiosos en este video es el del histórico Hamburgo cuando en el 2018 se consumó el primer descenso en la historia del club, fue tan así que en el Volksparkstadion, su hogar, tenían un marcador que contaba todo el tiempo que permanecieron en la Bundesliga. El reloj se detuvo marcando 54 años y 261 días sin conocer la segunda división. Exactamente el 12 de mayo de 2018 el Hamburgo perdía la categoría ante el Mönchengladbach. A pesar de ir ganando el partido, necesitaba una derrota del Wolfsburgo para ir por lo menos al playoff, pero el licántropo ganó su partido y los condenó a la relegación. De ahí en adelante el dinosaurio intentó regresar, pero en 3 terminó de manera consecutiva en el cuarto lugar. En 2022 parecía que era hora de volver a primera cuando acabó en el tercer puesto, aunque el Hertha de Berlín le ganó el playoff con un 2-1, al otro año en 2023, corrieron con la misma suerte ahora contra el Stuttgart, cayendo con un aplastante 6-1, en 2024 otra vez terminaron cuartos, y en el presente 2025 ya no dependieron del playoff para ascender, ya que lo consiguieron de forma directa, quedando por detrás del Colonia haciendo 59 puntos, y el que se quedó con las ganas de acompañarlos fue el Elversberg, pues perdió en el global contra el Heidenheim de 3-4, por lo tanto tendrá que esperar al menos otra temporada para volverlo a intentar. Y terminamos nuestro recorrido en Francia. Al Lorient solo le bastó una campaña para retornar a primera división, pues en 2024 empató a 29 puntos con el Metz, pero los goles a favor los mandó directo a la Ligue 2, consiguiendo el título de la segunda división acumulando 71 puntos. El segundo en ascender fue el Paris FC, que rompe con 46 años de ausencia en la primera división francesa, y de este modo regresa el Derby de París, que por obviedad sostiene contra el Paris Saint-Germain, pero detrás de todo el éxito hay capital de por medio, ya que el club fue recientemente adquirido por la familia Arnault, una de las más ricas de Francia, y a eso hay que sumarle que el grupo Red Bull también adquirió participación en acciones. Ambas significan el objetivo de hacer competir al equipo tanto a nivel local como internacional, plantándole cara al todopoderoso PSG, que parece no tener rival en el país galo. Y como dato curioso, el estadio Jamboree está a escasos metros del Parque de los Príncipes, donde hace toque de rivalidad más representativo a diferencia del que sostiene con el Olympique de Marsella, y el último en ascender a la Ligue 1 es el Metz, quien prolongó su agonía hasta el partido por el descenso contra el Saint-Étienne, perdiendo por global de 3-4, y ahora vuelve por la misma insatancia, esta vez ganándole al Reims, que terminó penúltimo con marcador de 2-4, y es otro que con un año en segunda le bastó para regresar por la permanencia. Los equipos que logran dar el salto de regreso a la máxima categoría no solo lo hacen por mérito deportivo, sino también por una combinación de factores claves como una planificación estratégica a largo plazo y una inversión inteligente tanto en el talento de los jugadores como en la infraestructura del club. Un ascenso no es el final del camino, sino el inicio de un desafío mayor, y para los aficionados representa la esperanza de ver a su equipo en lo más alto, y para el fútbol europeo, es una fuente constante de renovación y de historias inspiradoras. Si te gusta esta clase de contenido, te puedes suscribir al canal, dar like y compartir el contenido, así me ayudas bastante. Soy Arcaico y nos vemos en otro video.